Shalom, bendiciones, que la paz, el amor del Señor Jesucristo de Nazaret sea con ustedes en el día de hoy. Bueno, me gustaría empezar como introducción. Como bien saben, mi canal se llama El Camino del Netzer y me gustaría especificar un poquito más en el contexto qué es un Netzer y por qué yo decido ponerle a mi canal El Camino del Netzer. Amén. Y a continuación, después de esta breve introducción, me gustaría, como tema del día, hablar sobre las iniquidades generacionales, un tema muy interesante que sé que les va a ser de gran bendición. Amén. Entonces, vamos a empezar con la explicación de qué es un netzer, porque, bueno, decir un netzer es muy fácil, pero si no explicamos el contexto no podemos saber a qué nos referimos, la cita bíblica que le corresponde, etcétera, ¿sí? Entonces, nos vamos a Isaías 11.1 y Isaías 11.1 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En el hebreo, un vástago es un netzer. Recordemos que consultamos el hebreo, porque en el Antiguo Testamento está así escrito. Recordemos que Isaías 11.1 es una profecía mesiánica y las profecías mesiánicas hablan del Mesías. Entonces, aquí está hablando que del tronco de Isaí, que era el padre de David, y de aquí estaba profetizando que el Mesías que iba a venir de esta línea de linaje y de este tronco de Isaí, iba a venir un vástago o netzer. Bien, ¿qué es un vástago? Un renuevo o un brote. Ahora, la característica peculiar de esta palabra netzer es que es un retoño. Ahora bien, pero específicamente es del olivo. Es importante reconocer la profecía de Isaías 11.1, que es la que identifica la profecía mesiánica, como el Mesías sería un netzer, y como dice en la vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Obviamente está utilizando la terminología simbólica, porque Isaí no era un árbol y no tiene raíces. Pero la descendencia de la raíz de Isaí iba a venir este netzer. Entonces, esto es la profecía mesiánica y era algo que iba a suceder en el futuro. Ahora, otra cosa, es que la palabra netzer traducida al español es un nazareno. Y de aquí es donde ya nos vamos a Mateo 2.23, donde dice hablando de Jesús: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, se está identificando que Jesús Cristo es el Nazareno porque la profecía dijo que tenía que llamarse Netzer. Entonces, aquí está la conexión de que Jesús de Nazaret es el Netzer. Ahora, la otra cuestión es, ¿por qué yo llamo a mi canal de YouTube El Camino del Netzer? Bien, en términos generales y básicos, nuestro trabajo como seguidores de Cristo es seguir el camino que Él nos dejó. Así que hablar del camino del Netzer es que estamos hablando de ese camino que Él dejó establecido para que nosotros camináramos en Él, y en una manera de decir que debemos imitar como Él vivió. Entonces, el propósito de este nombre es identificarnos como seguidores del Netzer, y eso indica que vivimos
como Él vivió. Gloria a Dios. Así que, bueno, esta sería la introducción, ¿verdad? Sobre la explicación de qué es un Netzer y por qué a mi canal de YouTube decido ponerle el camino del Netzer. Amén. Así que espero que les sea de bendición la explicación. Y a continuación nos vamos con el tema de las iniquidades generacionales y me gustaría introducir que debemos considerar a las iniquidades como grandes crímenes que traen como resultado la muerte según las leyes de Moisés en el libro de Levítico. Destaca aquellas iniquidades que el Espíritu Santo llame la atención. Recuerda que no necesitamos tener ningún conocimiento de los eventos sucedidos. Y en referencia me gustaría empezar con la cita bíblica de Apocalipsis 12, del 10 al 12. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de Jesús. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el derramamiento de sangre inocente sería, entre estos conceptos, básicamente vamos a leer un listado de iniquidades generacionales, ¿sí? Haremos referencia a todo esto. El derramamiento de sangre inocente, asesinato por instrumentos de tortura, horca, destripamiento usando un hacha, una espada, una lanza, flecha, rifle, pistola, aborto, secuestro, emboscada de inocentes, matanza, crueldad y tortura en tiempos de guerra, a los esclavos y a la gente inocente de la tierra, participación en actos de tortura durante la Inquisición, destrucción despiadada de la vida basada en la codicia por el poder y las riquezas, dando lugar a la trata de personas, la trata de esclavos, la propiedad de esclavos y la brutal opresión sobre un pueblo, la traición. Estamos haciendo referencia a un listado de iniquidades generacionales. Amén. Vamos a la traición. Falsa acusación contra alguien, pactos, convenios rotos, traiciones e infidelidades en las relaciones con las familias, vecinos, comunidades, iglesia, negocios y naciones. Acciones destructivas de traición contra un cónyuge a través del adulterio y contra los niños, a través del incesto, abuso sexual infantil, negligencia y abandono, traición a los padres por robo, maldición, deshonra y el no proveer para las viudas, traición contra hermanos y vecinos por mentir, engañar, ser testigo, falso, mentir bajo juramento, sembrar discordia entre los hermanos, ser un cuentacuentos, calumniador, chismoso, usar la astucia para ganar ventaja, exponiendo los secretos de otra persona, hablando con una lengua perversa que causa problemas y maldad contra otro, guardando odio en el rencor, usando medida o balanza falsa en los negocios, traspasando los linderos antiguos que pusieron nuestros padres, las generaciones pasadas,
robando herencia por medios injustos, dando y recibiendo sobornos, asegurando riquezas mediante una lengua mentirosa, tomando los campos de los huérfanos y las viudas, cobrando intereses excesivos por préstamos, usando un sistema judicial corrupto para destruir la vida del otro. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia. A continuación vamos al uso y abuso de otras personas. Uso y abuso de otros a través del abuso verbal, físico, emocional, espiritual y sexual, caminando con odio, luchas, contenciones, mal genio, cólera y rabia, resultando en violencia y crueldad, odiando a Dios y al hombre, blasfemando contra Dios, separándose voluntariamente de Dios y de los hombres, siendo un escarnecedor, burlador, bufón, enemigo de todo lo que es puro y bueno, hablando imprudentemente, adulando para recibir ganancia, entando, lleno de envidia resentida y celos de la vida y bendiciones de otra persona, buscando venganza, maldiciendo a otros con pensamientos, palabras o acciones, deleitándose en la destrucción de otra persona, mintiendo intencionalmente para destruir la vida de otro, trata de personas y esclavitud. La idolatría, adorar a los ídolos y esperar que te salven, aferrarse obstinadamente a opiniones y puntos de vista, caminar en una independencia autosuficiente, resistir a la autoridad del hombre y de Dios, retención de diezmos y ofrendas, andar sin ley, codiciar los bienes, la vida o el cónyuge de otro, idolatría de uno mismo y de su trabajo, dinero, poder, posición, iglesia, denominación, intelecto, carrera, logros, ocultando la envidia detrás del mando de la inseguridad y el fracaso, que necesita de la adoración de otros. La glotonería, ser codicioso por la comida, el chocolate o, atención, ser adicto a las drogas, alcohol o sexo, participar en embriaguez, orgías, juegos de azar y mundanalidad. Nos vamos a Primera de Pedro 5:8. La palabra del Señor dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Autojustificación. El hacer concesiones deshonrosas y vergonzosas, sabiendo que nuestro comportamiento nos compromete, aun ante una situación de peligro, dificultad u oposición, es un cobarde que justifica acciones y maldades, evade la responsabilidad de sus acciones, se sobreestima espiritualmente, es voluntariamente contrario a su corazón, es frío, odia la instrucción, disciplina y la corrección. Vive en un estado deliberado de hipocresía, siendo tibio y frío de corazón hacia las necesidades de los demás y de los pobres. Se autoengaña a sí mismo, pensando que es un rico en espíritu, siendo espiritualmente orgulloso de obras muertas, cubriendo las transgresiones, contaminado por la levadura de los fariseos o saduceos. Es insoportable, arrogante, orgulloso, soberbio, competitivo y necesita ser el mejor. Es juez, crítico, sospechoso, legalista. Pertenece a sectas tales como
Ku Klux Klan, de la francmasonería. Tiene un espíritu de fiesta, temiendo al hombre en lugar de a Dios, haciendo acepción de personas, mostrando parcialidad de los ricos y poderosos, haciendo votos precipitados a Dios y a los demás. Cree en mentiras religiosas como aquella que dice que el bautismo infantil lo hace justo ante Dios. Nos vamos dando cuenta, cómo funcionan las iniquidades generacionales. Y esto es solamente el comienzo. Nos quedan varios puntos y ya acabamos. La perversión sexual, resultando en hijos bastardos o ilegítimos, nacidos fuera de la protección del matrimonio. El estar contaminado por la levadura de los herodianos participando en fornicación, acoso, incesto, orgías, masturbación, bestialismo, homosexualidad, lesbianismo, confusión de género, pornografía, usando a la mujer, a los niños y a los hombres como objetos de lujuria, impureza y lascivia de pensamiento, palabras y acciones, usar un lenguaje obsceno participando en el masoquismo, el sadismo y la imaginación perversa. Nos vamos a Hebreos 12:22. Y la palabra de Dios dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria a Dios. Por último, la rebelión. Participar en la brujería mediante el control y la manipulación de la voluntad de otro. Ser obstinado, otra forma de idolatría. La emasculación del hombre a través de la dominación femenina. Odio a los hombres, odio a las mujeres, odio al rol sexual y a la función sexual, rebelándose contra la ley natural a través de la homosexualidad, abdicar de la responsabilidad de liderazgo y el abandono de la familia por el padre o la madre, estar por encima de la ley de Dios y del gobierno, resistirse y oponerse a la autoridad y alentar a otros a oponerse a la autoridad legal. Gloria al Señor. Después de terminar este texto, me gustaría recomendarles un libro, el cual les va a ser de mucha bendición. Se llama Silenciando al acusador, la restauración de tu derecho de nacimiento. Así que Dios me los bendiga grandemente y nos vemos el próximo día. Gracias, bendiciones. Shalom, shalom.